El Papa León X es un miembro de la familia de los Medici, que ostenta el poder en Florencia. Aquí lo vemos pintado por Rafael rodeado de sus sobrinos cardenales, uno de los cuales se convertirá a su vez en Papa. León X, representante de Dios en la tierra, dedica su persona no a los fieles, sino al arte. Colecciona obras de arte. Llama al Vaticano a los mejores artistas: Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, y remunera su talento como se debe. Sin embargo, su vanidad no se verá satisfecha hasta no tener su propia basílica. El problema era que ya había gastado tanto que sus arcas estaban vacías. Así que para financiar la construcción de San Pedro de Roma, lanza al mercado carretadas de indulgencias. La indulgencia es una absolución de los pecados válida más allá de la muerte. Según la importancia del óbolo, se garantiza una reducción del tiempo que el pecador pasará en el purgatorio. Sin embargo, los certificados de León X prometían el perdón total de los pecados y, por lo tanto, un acceso directo al paraíso. Esta no es una indulgencia cualquiera. Servirá para construir San Pedro de Roma. Remisión de todos los pecados. Sin confesión. Válida también para vuestros parientes del purgatorio. ¿Quién puede ver a su madre en las llamas cuando una moneda puede liberarla? Acercaos, venid. Acercaos, venid. Acercaos, venid. Tan pronto como el dinero en el saco suena, del purgatorio el alma en pena se eleva. El Vaticano explota preferiblemente los principados alemanes. Sus gobernantes no son tan poderosos para combatir la codicia de los monjes recolectores. No como los soberanos de los grandes reinos unificados como Francia o Inglaterra. Alemania es la principal presa. Cuando el sentimiento religioso se resume en el temor al infierno, la indulgencia resulta una buena compra de un pedazo de paraíso. Las buenas gentes se apresuran a comprar. Una buena parte de la burguesía se escandaliza al ver la credulidad de la gente explotada de ese modo. ¿Cómo son robados los pobres? Cómo el extranjero se apropia del dinero de los alemanes. Esta imagen la hemos venido poniendo por algunos domingos, ya este sería el tercero. Y es para visualizar, hermanos, lo que se llamó las 5 solas, lo hemos estado hablando, como es un resumen de las tesis de Martín Lutero, y no es que estemos ni adorando a Martín Lutero ni nada de eso, pero estamos de acuerdo con estas 5 solas, ¿sí? Solo debemos seguir como regla y como base de lo que creemos, la Biblia. Creemos también que la justificación solo es por la fe en Cristo, y la que vamos a mirar en esta noche, hermanos, es la sola gracia. Lo que quiere decir que la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Solo por la gracia de Dios mediante la fe. Gracias, Isaac. La sola gracia de Dios es la que hace posible que nosotros seamos salvos, hermanos. Raquel, ¿los niños van a salir? Los niños salen, por favor. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios 2. Es unos versículos muy conocidos. Efesios 2,
versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer juntos, hermanos, estos versos. Efesios 2, versos 8 y 9. Juntos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí nomás. Fíjense lo que dice el texto de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Solo se puede ser salvo, hermanos, por la gracia de Dios. Solo se puede ir al cielo por la gracia de Dios. Fíjense, estas películas o estos medios audiovisuales, hermanos, nos dice cómo la gente cree en cosas. Es increíble que crean que dando dinero, pagando por algo, pueden ser salvos. Pueden salir, les decían, de un lugar que no existe, porque la Biblia no habla del purgatorio. Y hasta en los últimos años uno de los papas dijo pues que el purgatorio no existe. Lo aceptaron, lo reconocieron, pero la gente creía eso, que había un lugar donde purgar sus pecados y que se podía ser libre de ir a la condenación, de ir al infierno pagando. Qué fácil, ¿no? Pero hermano, la Biblia, por eso solo creemos, solo nos basamos en lo que la Biblia dice. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. No es pagando. No se puede comprar la salvación. No se puede hacer nada para ser salvos. Dicen que cuando Juan Wesley todavía no era creyente, no era cristiano, un creyente moravo, no dicen el nombre, pero así lo dicen, un creyente moravo le preguntó a Juan Wesley: ¿qué está haciendo para lograr su salvación? Y Juan Wesley dijo: me estoy esforzando por hacer cosas buenas. Y el moravo le pregunta: ¿y usted cree que haciendo cosas buenas va a ser salvo? Sí, dice Juan Wesley. Y dicen que el moravo nomás movió la cabeza y se fue. Y Juan Wesley dicen que se quedó pensando: ¿por qué me desprecia mis buenas obras? Bueno, no es despreciar las buenas obras. Por supuesto que la Biblia habla de las buenas obras, pero no para ser salvo, porque nadie puede ser salvo por las buenas obras. Porque por gracia sois salvos. Dicen que en las caricaturas, en las películas, en los libros, en las revistas, en folletos, se usa mucho eso de que ¿qué necesito para ir al cielo? Ah, bueno, pórtate bien y es posible que te ganes el cielo. Y luego dice, ponen una balanza. Las buenas obras en una parte, las malas obras en otra. Y si haces más buenas obras que malas, pues vas a ir al cielo. Hermanos, así no es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. En la mañana, hermanos, estábamos basando la predicación también en Tito capítulo 3. En el verso 3 decía: porque nosotros también éramos en otro tiempo, y habla de lo que éramos antes de ser cristianos. Y yo decía esto, hermanos, porque nosotros también éramos como los otros que no son cristianos. Deberíamos de ser compasivos con esa gente, porque nosotros también éramos como a ellos. Citaba al apóstol cuando le escribe a los de Corinto, 1 Corintios 6, y esto erais algunos de vosotros,
Pero ahora, dice, esto erais, nosotros también éramos. Y una de las cosas que yo decía, hermanos, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Por qué Pablo dice éramos por nuestros propios esfuerzos? No, hermanos, ninguna persona puede cambiar por sus propios esfuerzos. Esa es la realidad. ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? Dice el profeta que no. Y luego dice también el profeta, ¿cómo quieren hacer lo bueno si están acostumbrados a hacer lo malo? La Biblia dice, hermanos, que si el Hijo no da la libertad, no se puede ser libre. En verdad que solamente por la gracia de Dios, Dios obrando en el corazón, es que las personas pueden cambiar y pueden ser salvas. Solo por la obra de Dios. Y la obra de Dios, hermanos, en los corazones es por gracia. Solo por gracia. La tercera sola dice solo gracia. Solo gracia. La gracia sola. Somos salvos, hermanos, solo por la gracia de Dios. Somos rescatados de la condenación del infierno solamente por la gracia de Dios. El Espíritu Santo trabajó en nosotros para que conociéramos a Jesucristo, para librarnos de la esclavitud del pecado, para resucitarnos a una vida espiritual. Hermanos, nosotros creemos que la salvación no es resultado de trabajo humano. No hay métodos humanos, no hay técnicas que pueden hacer que la persona sea salva. Solamente es por la gracia de Dios, pura gracia. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que recordar es esto: la gracia es el favor inmerecido o no merecido de Dios para con los pecadores. Eso es la gracia. Dios nos hace el favor de hacernos salvos. Nos hace el favor de cambiar nuestra vida. Dios nos hace el favor. Eso es gracia, hermanos. Y alguien dijo, gracia es darle a alguien aunque no se lo merezca. No, no solamente es eso. Es darle la salvación a alguien, aun cuando es enemigo irreconciliable. Porque la Biblia dice que el hombre que no es cristiano es enemigo de Dios. Pero Dios, aunque es su enemigo el hombre, le da la salvación por gracia. Por gracia. Y aun cuando el hombre la rechace, aun la salvación, aun cuando el hombre no la ande buscando, Dios se la da. Por gracia. Le hace el favor al hombre de ser salvo. Eso quiere decir, o eso significa la gracia. Hermanos, miren, para una persona que se cree que es pecadora, para una persona que se cree muy pecadora, esta palabra gracia le es muy agradable. Para una persona que se siente pecadora, el oír la palabra gracia le hace sentir bien. Porque como decía Pablo decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo se sentía muy pecador. Pero cuando él conoció de la gracia de Dios, qué agradable fue para él. La palabra gracia es algo que agrada al hombre que se siente pecador. Pero la palabra gracia, hermanos, es algo que rechaza a la persona que se siente justa. La persona que cree que no necesita el perdón de Dios. La persona que cree que tiene derechos. Esa persona rechaza la gracia de Dios porque no se siente con necesidad de ella. No necesita el favor de Dios según ella. La gracia, hermanos, es algo muy, muy especial. Dicen que un hombre anciano fue llevado a un juicio
El hombre había hecho cosas muy malas y ahora lo llevaban a juicio. El abogado que él tenía era un joven y le dice: Señor, no se preocupe, no se ponga nervioso, vamos a hacer que haya justicia. Y dicen que el anciano se le acerca al abogado y le dice: no, es que yo no quiero justicia, quiero misericordia. Es que si le pagaban lo que era justo, se la iba a ver mal. Quiero misericordia. Con eso tiene que ver la gracia de Dios, hermanos, que Dios nos da conforme a nuestras obras. ¿Se acuerdan que decía el profeta? Que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Con eso tiene que ver la gracia, hermanos. Dios nos hace el favor de ser salvos, nos hace el favor de perdonarnos, nos hace el favor. Hermanos, acordémonos de esto también. La salvación de nosotros no está basada en lo bueno que podemos ser. La salvación no está basada en lo bueno que podemos ser. La salvación está basada en la gracia de Dios y nada más. Nadie merece ser salvos. Nadie es tan bueno como para merecer la salvación. Así que la salvación no está basada en lo bueno que podemos hacer. El apóstol Pablo decía, hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice: de los cuales yo soy el primero. Y alguien dijo: y yo voy detrás de Pablo, y usted debería de ponerse atrás también. Sí, hermanos, porque todos hemos pecado y todos necesitamos de la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir: yo puedo ser salvo sin la gracia de Dios, yo me merezco la salvación. No, hermanos, no. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que subieron al templo? Y que dice la Biblia que uno le decía a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, te doy gracias porque no soy ni como este que está aquí. El que se cree justo, hermanos, no es justificado por Dios. Ya se justificó él, pero no delante de Dios. Todos merecemos la condenación y todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos. Miren, estaba escuchando un mensaje acerca del hijo pródigo. Y sí aprendí cosas nuevas, como por ejemplo, yo no me había fijado que dice la Biblia que el joven le pide al padre la parte de la herencia que le correspondía. Y según el predicador que estaba escuchando, dice lo que el hijo le estaba diciendo al papá: ¿sabes qué? Muérete, porque ya quiero mi herencia, muérete. Cuando Jesús está contando esa parábola, hermanos, los oyentes eran judíos, y cuando un hijo le deseaba eso a su padre, de que se muriera para que ya le entregara la herencia, ese hijo debería ser muerto, según los judíos. Y sin duda que los que estaban escuchando a Jesús contar esa historia, ellos sin duda estaban enojados. Ese debe de morirse. ¿Cómo le está diciendo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde? Le está diciendo, en otras palabras: muérete ya, porque era lo correcto repartir la herencia cuando se muriera, o que se entregara la herencia cuando ya estuviera muerto el que dejó la herencia. Le está diciendo que se muera a su padre. Lo está ofendiendo, está haciendo algo que no se esperaba. Y hermanos, cuando Jesús cuenta esta parábola, está hablando de lo que nosotros hemos hecho con Dios. Lo hemos ofendido, pero nos da la salvación. Y otra vez, no porque lo merecemos, por gracia. Nos hace el favor de darnos la salvación. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Otra cosa. Dice la Biblia que el papá les reparte la herencia a los dos, no nomás al que se fue, no nomás al hijo menor, a los dos hijos les da la herencia de una vez.
Y hay algo que me llama la atención. Uno se va, malgasta todo, el otro se queda con su herencia, pero consumiendo lo que papi me da. Él cuida su herencia. Y alguien dijo que andaba allá en el campo, sí, pero nomás mirando cómo trabajaban los peones, los criados, porque él ya tenía su herencia, tenía mucho dinero, así que no trabajaba, pero comía, ahí estaba en la casa de papi, recibiendo todo sin gastar lo que él tenía. Así que no solamente estaba mal, hermanos, el que se fue, también el que se quedó estaba mal. Y muchas veces, hermanos, nosotros nomás miramos al que se fue, y el que se quedó, ¿cómo está? Que a veces alguien se justifica: yo nunca me he apartado de las cosas de Dios, yo nunca he ofendido a Dios, como también el que se queda peca y también necesita de la gracia de Dios. Se puede decir: yo tengo tantos años en el evangelio, ajá, y nunca he dejado las cosas de Dios, ajá, pero de todos modos necesita de la gracia de Dios. Todos, hermanos, todos. No nomás el que se fue, no nomás el que se aleja de Dios de manera que se vea, también el que se queda necesita de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: lo que entra no es lo que contamina, lo que sale? Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Adentro del corazón del hombre, hermanos, aunque sea cristiano, porque tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana caída y la naturaleza que recibimos de Dios. Y la vieja naturaleza todavía está allí, el viejo hombre todavía está allí, la carne todavía está allí y nos hace que caigamos. Por eso necesitamos de la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Y otra cosa, hermanos, la gracia de Dios es soberana. Y cuando yo estaba escribiendo esto, la gracia de Dios es soberana. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37 y 38. Son palabras de Jesús. Juan 6, verso 37 y 38. Qué tremenda esta verdad, hermanos. Juan 6, 37 y 38 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Miren, hermanos, la gracia de Dios es soberana. ¿Qué quiere decir esto? Dios muestra su gracia a la persona que Él quiere mostrarle su gracia. Como humanos, nosotros pudiéramos decir: Dios debería de darle una buena anda mal. Y si a Dios le place mostrarle su gracia a ese, ¿qué? ¿Quién le puede decir a Dios por qué? Su gracia es soberana, la muestra a quien Él quiere. Por eso es posible que el más miserable pecador pueda venir a ser cristiano, pueda venir a ser salvo, porque Dios le muestra su gracia. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La gracia de Dios es soberana. Podemos imaginarnos a la peor persona y podemos pensar: ¿cómo es posible? ¿Sí? Si Dios quiere mostrarle su gracia a esa persona, lo convierte, lo lleva a Jesucristo y Jesús lo recibe. Así, tan simple. ¿Se acuerdan de aquella mujer que decía: qué fácil, ¿no? Ahora sí, muy hermanito, y violó a un niño, ahora dice que es hermano, que Dios lo perdonó, qué fácil. Dios muestra su gracia a quien Él quiere. Antonio Noriega, allá en la cárcel, se convirtió, y según dicen era una persona terrible, pero se convirtió. El dictador de allá ¿de dónde era? De Panamá, no sé de dónde era. Sí, así le decían. Se convirtió, pero era de lo peor. Ahora dicen que al Chapo no lo dejan leer la Biblia. Ahora la quiere leer. ¿Y si él se convirtiera, hermanos?
bien pudiera alguien decir, ¿cómo? Ay, sí, ahora sí, ¿verdad? Pues ahora sí. Si Dios quiere mostrarle su gracia, ¿cuál es el problema? Dios muestra su gracia de una manera soberana a quien Él quiere. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios, Dios, a este no, a este no. Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué le vas a dar de tu gracia? ¿Por qué? Él sabe. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo otra vez? Había fiesta. Y cuando pregunta, ¿qué es eso? Es que tu hermano regresó. Y se enoja. Él se sentía muy digno, pero también necesitaba de la gracia. También la necesitaba. Todos necesitamos, hermanos, de la gracia de Dios. Ahora, fíjense que siempre, hermanos, Dios ha mostrado gracia. Siempre. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla con Moisés, le muestra su gracia. Cuando Dios habla con el pueblo y lo escoge, el pueblo de Israel lo escoge, Dios muestra su gracia. Dios le dice, no te escogí porque seas mejor, te escogí por amor de mí mismo. Mostró su gracia. Y los profetas, hermanos, dijeron que la gracia de Dios se iba a manifestar más grandemente en la muerte de Cristo Jesús. Pero Dios siempre ha mostrado su gracia. Siempre, hermanos, siempre los hombres que han tenido fe ha sido por la gracia de Dios. Siempre los hombres que han tenido una esperanza, siempre, aún en el Antiguo Testamento, ha sido por la gracia de Dios. Todos necesitamos que Dios muestre su gracia para con nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Todos necesitamos, todos. Y estoy hablando de todos. Aún el que se cree que está muy bien, aún el que se cree que yo no soy como el fariseo, ¿no? Yo no soy como los otros hombres, ni como este. Aún el que se cree así, necesita de la gracia de Dios. Efesios 2, del 1 al 10, vamos leyendo alternado, hermanos. Efesios 2, del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, está hablando de las obras, pero fíjense, hermanos, no los vamos a contar. Pero fíjense cuántas veces usa la palabra gracia, 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 para recordarnos que por gracia somos salvos. Dice el hermano Adrián Rogers, predicador, que la verdad yo no sé si todavía viva el hermano. Dice que una vez fueron al templo, a un templo, su familia y él. Dice, el predicador hizo una invitación para pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo. Y yo era un niño, dice, y de repente, dice, vi a mi papá caminando por el pasillo, iba para enfrente, y dice, y yo me quedé asombrado, si mi papá es un buen hombre, ¿qué pecado tiene? Si mi papá es un ejemplo de padre, ¿por qué está pasando al frente? Y luego dice, y más me extrañó que mi padre lloraba. Yo no entendía por qué
él pasa al frente para que Dios perdone sus pecados y recibir a Cristo para ser salvo. ¿Por qué lloraba? Si mi padre era un gran hombre, yo no lo entendía. ¿Saben, hermanos? ¿Se acuerdan que un hombre, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Jesús, necesitas nacer de nuevo? O sea, no importa qué buena sea la persona, necesita la gracia de Dios. No importa que nosotros lo veamos como alguien muy especial, necesita la gracia de Dios, porque también peca. Y la paga del pecado es muerte. Por eso es que necesita de la gracia de Dios para ser salvo. No puede ser salvo por obras. Leímos hace un momento: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, es por gracia, hermanos. La gracia tiene un gran alcance. Miren, hermanos, la gracia está disponible para todos. Todo el que quiera recibir a Jesús como su Salvador alcanzará ser tocado por la gracia de Dios. Todo hombre, por más pecado que haya cometido, puede alcanzar la gracia de Dios. Pero todo hombre, aunque sea una buena persona, necesita de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia, hermanos, tiene un alcance grande. La gracia, dije, es para todos. La oferta de recibir la gracia de Dios, ahí está, y es a través de Jesucristo. La persona decide si acepta esa gracia o no. La gracia para ser salvos la da Dios por medio de Jesucristo. Solo el hombre es quien decide si recibe a Cristo y así ser salvo, si no, no. Dice: para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, hermanos, muchas veces se acordaba de lo que él fue. En el libro de los Hechos encontramos 3 veces cuando está dando su testimonio y habla de lo que él hizo. Pareciera que él no podía dejar atrás esa manera de vivir que era mala. Yo fui blasfemo, decía, perseguidor, injuriador. Y cuando habla de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice: yo soy el primero. Y no fueron meras palabras, hermanos. Él se creía muy pecador. Y por eso es que él recibió la gracia de Dios a través de Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que pensemos en esto también. La gracia es el favor inmerecido de Dios para los hombres. La gracia tiene un gran alcance. Esto es, está dispuesta, está la oferta para todos. Eso es la realidad de la gracia. El detalle es lo que dice Romanos 6. Miren lo que dice Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, versículo 1 y verso 2. Vamos leyendo juntos, hermanos, estos versos. Romanos 6, verso 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo hace una pregunta, hermanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En algún momento el apóstol Pablo dijo que a él lo acusaban de que decía: pues pequemos, al cabo ahí está la gracia de Dios. Y dice Pablo: eso no es verdad. Por eso esas preguntas. ¿Qué? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde?
O sea, si Dios por gracia nos salva, por gracia nos perdona, ¿qué? ¿Vamos a seguir? ¿Se acuerdan? No sé cuántos miraron un reportaje de la veracruzana, aquella que dijo que se convirtió y que canta, y hasta hicieron una película, o 2 o 3, no sé, de la señora Yuri. Dijo que se convirtió, no sé en qué, pero dice que se convirtió. El detalle es que en una de las entrevistas que le hicieron, dijo que ya no estaba en cierta iglesia, que ahora estaba en otra, porque acá su pastor sí le permitía dejar ver más. O sea, su manera de vestir. Ahora estaba en otra iglesia porque acá su pastor sí le permitía que dejara ver más. Sí, mostrando su cuerpo. ¿Qué? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como nos acusan los nazarenos, que decimos, haz lo que quieras, que dicen que decimos los bautistas, haz lo que quieras, que al cabo que Dios te perdona, que al cabo que por gracia sois salvos. Así dicen ustedes, eso es lo que ellos dicen. Así dicen ustedes los bautistas. No, hermanos. Lo que sí podemos decir es que somos salvos aunque seamos pecadores, por gracia. No que tengamos libertad para hacer lo que queremos. No es eso. Estaba escuchando, hermanos, de alguien predicando, lo dijo. Hermanos, yo tengo libertad en Cristo. Tanta libertad que si yo salgo allá afuera y alguien me ofrece una copa de vino, yo me la tomo. ¿Qué? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Que somos salvos por gracia y entonces vamos a hacer lo que queremos. Pablo dice, no, de ninguna manera. ¿Se acuerdan que en la mañana yo les citaba los pasajes cuando Pablo dice, habiendo yo sido antes, y esto erais, porque también nosotros éramos, o sea, ya no. Hubo un momento en que se detuvo todo y hubo un cambio en el momento en que creyó en Jesucristo. Hay un cambio. Sí, la gracia de Dios, hermanos, alcanza a todos los hombres. Es posible que el más grande pecador sea salvo por gracia, sí es cierto. Pero hay el riesgo, hermanos, de distorsionar la gracia. Escuché a una mujer, no escuché, lo leí. Tiene un niño y luego dice, ¿quién me invita a ir a un antro, algo así, a un lugar de esos? ¿Quién me invita? Y luego alguien le contesta, ya no puedes, acuérdate que tienes un niño. Madre soltera, ¿no? Acuérdate que tienes un niño. Y luego dice la mujer, para eso tiene su abuela. O sea, para que cuide al nieto y yo me vaya a dar la vuelta. Alguien pudiera decir, para eso es la gracia, yo puedo hacer lo que quiera. Al cabo ahí está la gracia de Dios. No, hermanos, no es así. No es así. ¿Qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Distorsionar o abusar de la gracia es vivir como me plazca. Y vivir como me plazca deshonra la gracia de Dios. En Romanos, ahí capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La mundanalidad, hermanos, deshonra a Dios. Y el verso 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
En ninguna manera. En ninguna manera. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos evitar que nuestra vida sea una deshonra para la gracia. No podemos hacer lo que queremos. No fuimos librados del pecado para seguir en el pecado. No. Y estaba escuchando, hermanos, de alguien que dijo que estaba predicando en una iglesia y luego dice, ¿qué? Somos salvos por gracia, amén. Cristo Jesús murió por nosotros, amén. ¿Y qué? Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde. Y luego se oye, amén. Y dicen que el predicador se queda, ¿qué? Lo bueno es que nomás fueron como 3 los que dijeron amén, dice. No, hermanos, no. Pablo dice que perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Hermanos, ¿se acuerdan que aquí en Obregón hubo un concierto cristiano? Y que decían que pusieron luces de todos colores, allí iba así en el altar, allá enfrente en el templete, y luego empezaron a soltar humo de colores. Y se acuerdan que dijo alguien, se revolvía el humo que salía de allá con el humo de la marihuana. Era un concierto cristiano. Sí, es cierto, había gente que no era cristiana. Pero hermanos, alguien hablaba de que nuestro problema no es que la iglesia ande en el mundo. Nuestro problema es que el mundo está en la iglesia. Que de repente ya no se sabe si se es cristiano o no. Como son iguales, aún hablan igual. Somos salvos por gracia, hermanos, no son por obras. Pero dice Pablo que no debemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dicen que una hermana va a una agencia de viajes, le están diciendo los lugares a donde van a ir en ese tour, y al final había un lugar que se llamaba el cielo, y la hermana le dice a quien está diciendo el itinerario, le dice la hermana, ese es mi destino. Y la mujer se queda. Yo le estoy hablando de los lugares a donde van a ir. No, pero yo le estoy hablando de que ese es mi destino final. Y ya tengo mi boleto. Y luego, usted ya lo tiene. Porque yo voy al cielo. Y ya tengo mi boleto. Y la muchacha le pregunta, ¿cuándo lo compró? Hace tantos años. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados y un día a mí me hablaron de Jesucristo y yo lo recibí como mi Salvador, así que ya tengo mi boleto para ir al cielo. La muchacha solo se sonríe y dicen que un compañero está ahí a un lado escuchando la conversación y luego le dice, compañera, la señora tiene razón. Y la hermana voltea con el otro y dice, ¿usted también ya tiene su boleto? Y dice, yo también. Hace tanto tiempo yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Yo también tengo mi boleto para ir al cielo. Hermanos, somos salvos por gracia. Solo la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. No más que tengamos cuidado de no abusar de la gracia de Dios. Vamos a orar.